Hoy lo que queremos es tratar de entrarle a ¿y por qué las enfermedades mentales? ¿Por qué las enfermedades mentales? Allá por el 29 de abril, ¿será? Ustedes me dicen cuándo, chiquillos. Empezaron a poner todas las preguntas que habían en la iglesia y había una súper específica de por qué las enfermedades mentales. Entonces, la tarea que tenemos hoy es cómo iglesia tratar de responder a esto. Súper bien nos había dicho ya José la vez pasada que nosotros aquí no vamos a tener posiciones porque se convierten en imposiciones, sino más bien conversaciones para que vos vayas en ti mismo reflexionando y tomando una postura que te ayude a sentirte cómodo. Las respuestas a Dios, guárdelas en algún lado del disco duro para que cuando llegue al cielo le diga, a ver, Jesús, esto sigue sin quedarme claro, y se lo preguntan, por favor. Pero aquí, mientras tanto, vamos a estar tratando de conversar para calmar un poco la incertidumbre que nos den algunas preguntas. ¿Les parece? Y la de hoy, en efecto, es justamente, perdón, es justamente eso. Es ¿por qué existen las enfermedades mentales? La pregunta directa dice bipolaridad, trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico, depresión, esquizofrenia y tantas otras. Es verdad, cuando nosotros empezamos a caminar un poco más en la juventud, adolescencia, adultez para arriba, ya empezamos a notar que hay cosas que no son como para ir al doctor, como que no se curan con dormir todo el día o tomarme una pastillita, sino que hay algunas cosas que están relacionadas más bien con mi forma de pensar, con mi forma de manejar las emociones, con mi forma de vincularme con las otras personas. Y a todo eso le llamamos enfermedades mentales cuando empiezan a fallar. Pero yo quiero empezar eh, poniéndoles a ustedes a hablar un poquitillo de los creadores de El pobre es pobre porque quiere. Nos viene el amor propio no resuelve opresiones sistemáticas, porque no sé si se dieron cuenta que de pronto empezó el raid de a la gente lo que le falta es amor propio, o manifestar las cosas cuando se levanta, o mire, si usted tuviera más, usted surge y sale adelante. Entonces, yo quería que pensáramos en esta frase un momentito y entre ustedes, ahí a la par de ustedes, ¿quién tengo solo? Ustedes dos me ayudan, chiquillos, son los únicos que veo solos, el resto tienen con quién hablar, ¿verdad que sí? Sí, para que cuchicheen entre ustedes y me cuenten qué les parece esta frase. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Sí, pero no, no, pero sí. ¿Qué piensan? Ah, opresiones sistemáticas. Por ejemplo, ¿qué es una opresión sistemática? Si usted es inmigrante, ojalá mujer, inmigrante, pobre, ¿qué más tengo que ponerle para que se complique? Que no tenga los estándares de belleza usuales. No sé si ustedes recuerdan, pero había un banco en el país que usted llegaba y decía, oh, bien y mal vestido, que contrataban solo chicas guapicísimas, flaquicísimas y todo. Y uno decía, aquí llega una chica un poco, no en el estándar, salada, se quedó sin contratación. Ya no, seguro les cayeron encima, porque ya son más pueblos, sí, sí. Pero antes eran, se lo juro, ¿verdad? Blanquititicas, altas, flacas, divinas, sentadas. O sea, hay una cantidad de cosas que generan opresión sistemáticamente, eso quiere decir de generación en generación, por ejemplo, por la cantidad de dinero que tienes, por el color de piel, por el sexo que tienes, por la identidad sexual que profesas, ¿por qué otras cosas? Por el lugar de procedencia, esos son opresiones sistemáticas. ¿Ok? Ahora sí, cuéntenme si el amor propio resuelve o no resuelve esas opresiones sistemáticas. Dime. Es equivalente, digamos, Amor propio, autoestima suma el amor propio. Autoestima es saber quién soy, conocerme a mí mismo, quererme a mí mismo, darme el valor que tengo. Ajá, amor propio es si yo me quiero solita, salgo adelante a pesar de las opresiones sistemáticas. Sí, no, ¿por qué? Háblenlo entre ustedes para que luego me cuenten qué pensaron. No habla su compañerita, José. Shh. Hable con el de atrás, entonces.
Si usted nos está viendo grabado, también piénselo en la casa usted. ¿Usted qué piensa de esto? Cuéntenos. Yo ya casito les cuento los que dice la gente aquí adelante. Deberían ver el chingue que se tienen aquí al frente. Sepárenme esos chiquitos. No, mentira. Muy bien, cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Qué pensaron? No lo resuelve. ¿Por qué no lo resuelve? Yo puedo manejar mi metro cuadrado. Yo tengo control sobre muchas cosas que tienen que ver conmigo, pero no tengo tanto control sobre las cosas que tienen que ver a mi alrededor. Muy bien. ¿Qué más pensar? Lo voy a repetir para que quede para los que no oyeron al que habla aquí. ¿Qué más pensaron? Cuénteme. Ajá. La historia de Malala nos recuerda, por más que ella quería, era imposible en su propio país. Para poder desarrollarse y salir adelante, ella tiene que desplazarse y llegar a otro lugar donde sus ímpetus, su esfuerzo, su energía podía cristalizarse en cumplir metas. Muy bien, ¿qué más piensan? Entonces no importa el amor propio. Sí importa, pero no alcanza, me encanta. Sí importa, pero no alcanza. Claro que sí, nosotros tenemos que tener esto muy claro para enfrentar una pregunta en función de lo que es enfermedad mental, porque necesitamos comprender que tenemos que sumarle a la cuota de por qué yo me siento mal el contexto, el contorno en el que yo me estoy desarrollando. Y entonces yo les voy a poder compartir de uno de mis placeres culposos, y es que esta es una de mis películas favoritas. Mi hijo me hizo todo el análisis, dice que mis películas favoritas todas son de gente saliendo de algún tipo de opresión, ¿verdad? Pero a mí me encanta esa película en particular, y les voy a decir por qué es un placer culposo. Es porque la frase que más me gusta es cuando el caballero está sentado en el programa este de televisión, donde lo sientan para burlarse de él, ¿verdad? Y está ahí sentado hablando con Murray, ya no se siente poquita cosa, ya no se siente todo inseguro, sino que está ahí sentado como el más galán, y él se vuelve y dice, un chiste más, toc, 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 ¿verdad? Y el otro le dice, no, ya no nos deja decir más chistes. Igual lo dice, ¿qué obtienes cuando cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como la porquería? Te voy a decir lo que obtienes. Obtienes lo que, escojan la palabra floritura más de su agrado, obtienes lo que mereces. ¿Y qué estaba obteniendo esa sociedad en ese momento? Violencia, violencia, todo tipo de violencia. Claro, hay una súper icónica en el mismo lugar, pero afuera era violencia por todo lado. ¿Qué obtiene la gente cuando toma a sus enfermos y los abandona y los deja en solitario y no les da ningún tipo de atención? Obtiene violencia. Y él es claro en decir, obtiene lo que se merece, porque de alguna manera la sociedad es la responsable de que esas cosas sucedan. Y es muy importante porque 4, 5 escenas anteriores nos damos cuenta que lo que hicieron fue bajarle presupuesto a la salud pública y se quedó sin medicación. A la pucha, entonces estamos hablando de presupuesto para lo que en Costa Rica sería la Caja Costarricense del Seguro Social. Nuestro tema con la violencia es más relacionado con un tema de desempleo en zonas marginales que terminan usando de empleo trabajos que generan alto grado de violencia. Y la solución que encontramos fue quitarle presupuesto al Ministerio de Educación para pasárselo al de Seguridad. ¿What? Es un chiste. O sea, me vas a generar más presupuesto 3 años y un montón de gente que se va a quedar sin educación en 15 años. Porque, a ver, no se lo van a quitar a las profesoras, es ilegal. No pueden poner más chiquitos por aula, es ilegal. Adivine de dónde se va a ir ese presupuesto.
Becas, comedores estudiantiles, ajá, de ahí es donde se va a ir el presupuesto. Entonces es muy importante que cuando nosotros pensamos en enfermedad mental, no veamos este asunto como algo de una sola persona. Yo conozco un hombre al que admiro un montón, en serio que lo admiro un montón, es colega. Resulta que él se ríe. Si ustedes dicen que Caro hace mucha bulla, tienen que ver la risa del galán, ¿verdad? O sea, él se ríe que es un escándalo terrible. Y un vecino de probablemente unos 5 metros de distancia de la casa de él, en un proceso paranoide, pensó que se estaba burlando de él. Claramente no. El men sale machete en mano y ¡pa! El otro tuvo para poner la mano, así es que lo que le hizo fue una herida en el brazo. Y yo inmediatamente llego y le digo, ¿lo denunciaste? No, ¿para qué? Hablé con la familia, me dijeron que estaban sin presupuesto para la medicación, se lo llevaron al psiquiátrico, en el psiquiátrico le ayudaron. Si yo lo denuncio, ¿a dónde termina ese muchacho? Y yo, todo el respeto del mundo, ¿verdad? O sea, qué increíble. A veces uno tiene que tener grados de empatía y de solidaridad y entender que cuando una persona está enferma de lo que sea, tiene que tener un sentido de sociedad alrededor que le ayude a enfrentar las situaciones. ¿No les parece maravilloso que ahora la gente resfriada anda con mascarilla? Hace 5 años la gente se resfriaba y era un reguero en todo lado. Nada que hacer, ¿verdad? Ahora usted ve que la gente, ay, es que ando resfriado. Yo, bendito sea Dios, ya no tiene que resfriarse uno todos los meses. Yo que trabajo en un lugar cerrado, ¿verdad? De verdad pasaba una vez al mes, estaba yo enferma, ¿verdad? Ahora no. Es un tema de solidaridad tan real en las enfermedades que aquejan el cuerpo como aquellas que aquejan nuestra mente. Yo quiero que hoy tratemos de hacer un análisis juntos para tratar de entender juntos que no es un tema de que Dios es el responsable de las enfermedades mentales, sino, José me hizo el favor, además prendió la lucecita, ¿verdad? Y entonces Dios, que es fuego, dijo. Jesús mismo dice de sí mismo, una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Nosotros necesitamos entender que cuando uno está cerquititica de la luz, ¿verdad? Todo se ve clarititico. Y cuando se aleja, empieza a haber oscuridad. Dios está donde hay luz, pero donde la gente se aleja, pues hay oscuridad. ¿Por qué quería decirles esto? Porque necesitamos comprender que mucho de las enfermedades mentales están en función de las áreas oscuras de la sociedad. Ajá, si usted se pone muy picky, la génesis de la mayoría de las enfermedades mentales tiene un origen importantísimo en el contexto familiar o social en el que se desarrolla. Pasa parecido como con el alcoholismo, eso quiero dejarlo muy claro. Ustedes han escuchado que usted puede hacer un análisis y genéticamente saber si usted tiene el gen de la adicción del alcohol, ¿verdad que sí? Pero ¿qué se necesita para que usted sea alcohólico además del gen? Consumir alcohol, ¿verdad? O sea, si yo lo agarro a usted y me lo llevo a un lugar donde sencillamente no va a haber alcohol, usted no va a ser alcohólico aunque el gen esté con usted. Cosas similares suceden con muchísimas de las enfermedades mentales que están relacionadas con cuál es el contexto en el que usted se mueve y si esta vulnerabilidad se gesta, se desarrolla o no. Y si aún gestándose y desarrollándose le va a generar un buen contexto, un ambiente para desarrollarse o no. Pero a veces le echamos la culpa de la oscuridad a Dios, cuando eso es cosa de acercar a Dios a esos lugares donde hay oscuridad. Pero bueno, ¿qué es una enfermedad mental? Para problematizar un poquitito esto, yo quería que lo viéramos en 3 niveles. Empezar por la definición, un tema importante de estadística, la campana de Gauss, y hablar de salud mental, para en función de eso que tengamos claro que es una enfermedad mental, para ver de por qué. La definición según la OMS es la alteración clínicamente significativa de la cognición, los procesos de conocimiento, de raciocinio, regulación de emociones,
lo que siento, cómo lo manejo, qué hago con esas emociones, o el comportamiento del individuo, que, esta parte es súper importante, genera angustia o discapacidad funcional. O sea, que si usted de cierta manera, pero eso no genera bronca en su contexto, no hay discapacidad funcional, ahí no hay problema. O si usted tiene cierta situación, pero a usted no le genera problemas, no hay angustia para usted, tampoco es un problema. ¿De acuerdo? Es importante que tengamos claro que no solo es lo de arriba, sino que se suma lo de abajo para que esto sea realmente un tema de enfermedad mental. Y lo segundo es la campana de Gauss. Cuando usted le dicen si algo es normal o no es normal, esencialmente lo meten en una campana de Gauss y le dicen si es lo que sucede la mayoría del tiempo. La forma más fácil de verlo, para que entendamos, es, por ejemplo, a qué hora se levantan la mayoría de los ticos de lunes a viernes. A las 6. A las 6. En serio. A las 6 es el sueño más rico mío, porque viera lo que me cuesta dormir. ¿Ve? A las 6. A mí me agarran entre 7 y 8. Y los días libres puedo llegar a 9. Pero estoy segura que hay gente que se levantan desde las 6. A las 5, hay un montón de gente que se tiene que levantar a las 5 o no llega, ¿verdad? Nadie se levanta a las 4. A las 4 de la mañana, hay gente que se tira a la cama a las 4, a las 4, a las 4. Si lo pusiéramos en una campana, es algo así como decir las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9. Los adolescentes llegan a las 10, a las 11, ¿no es cierto? Los jovencitos después de examen, para no decir nada. Ajá, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tendríamos que decir que lo normal entonces nos quedó algo parecido a las 6:30. Y todos los que nos levantamos a las 9 de la mañana somos unos anormales. I'm sorry, los de las 4 de la mañana también. ¿No es cierto? O sea, esto es lo que esencialmente se considera normal y no normal. Estoy hablando con este muchacho que me llega y me dice que tiene como 1000 problemas, ¿verdad? Pero me dice, y yo, pero ¿desde cuándo se te ocurre que vos sos anormal? Decime desde cuándo, yo ocupo llegar ahí. Me dice, bueno, es que, y me quedó genial el ejemplo, porque dice que la mamá tenía una alfombra que ponía, y ahí ponía al hijo mayor, que era solo 9 meses, un año mayor que él, y el chiquito se quedaba ahí 2 horas, y que en cambio a él lo ponían en la misma alfombra y duraba ahí 2 minutos. ¿Cuál es el anormal? ¿Verdad? Eso le decía yo. Yo, cariño, yo me hubiera preocupado por el chiquito que 2 horas se queda quedito en la alfombra. O sea, algo tiene que estar mal con ese pobre pollito. Pero claro, se imagina lo fácil que es tener un chiquito que usted lo sienta en una alfombra y se le queda 2 horas quedito. Entonces, dentro de ese contexto, el raro era el chiquito inquieto. Cuando en realidad es un tema de el contexto. Entonces, tenemos que tener eso clarísimo, porque si ustedes vieran el chiste que es las enfermedades mentales, la historia de las enfermedades mentales, hay un montón que eran y ya no son. Y de pronto por ahí, por el DSM-4 o 5, el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, ¿verdad? Más moderno, resulta que ahora todo es una enfermedad. Porque adivinen, tienen fármaco para todo. Entonces ahora todo es una enfermedad, es una cosa maravillosa. Había una que yo dije, no voy a decir el nombre, no vaya a ser que alguien esté diagnosticado por aquí. Pero el asuntico es que esta tiene que ver con los meses sin sol en el norte del mundo. Entonces es una enfermedad con nombre y pastilla. Eso es falta de sol. Ya, o sea. ¿Verdad? O sea, es un poquitico normal y la gente se va acostumbrando, puede hacer cosas, pero no, ya es enfermedad y con nombre. Entonces, tenemos que tenerlo muy claro porque hay que cuidar esa categorización de todo como una enfermedad mental. El señor Don José nos enseñaba la vez pasada que la teología sin historia es fantasía y si no se analiza la historia, no se comprende la realidad. Eso es igualmente cierto en todo lo que es salud mental. Es más, se los pongo bonito. ¿Cómo se llama la profesión que atiende las enfermedades mentales pero no las medica?
Psicología. ¿Y alguien quiere decirme qué significa psique, psico, ese principio, de dónde viene esa palabrita? Alma. Ajá. O sea, esencialmente los psicólogos somos almólogos. Ajá, se lo juro. O sea, al principio hay una diferencia mínima entre la gente que atiende las cosas espirituales y la gente que atiende las cosas de orden mental. ¿Por qué? Porque están como en el mismo lugar, ¿verdad? Están como muy cerquita. Entonces es importante que nosotros entendamos la historia de las cosas para poder entender cómo analizarla. ¿Cuál es la enfermedad más común mental hoy en día? La ansiedad, la ansiedad, la ansiedad. ¿Por qué la ansiedad? Por lo que todo lo queremos ya. Ujú. Pero sumemos algunos detalles. Acaba de pasar una pandemia donde nos encerraron, nos quitaron la cotidianidad, lo normal. Además, era realmente factible morirse de algo que ocurría en todo el mundo. Claro, la ansiedad, ¿verdad? La presión de las cosas en este sentido. Y esa ansiedad tiene un montón de trastornos de ansiedad. Si los hacemos más grandes, hacemos cuadros de ansiedad más grandes, ataques de pánico, hasta donde usted quiera, ¿verdad? Pero eso es hoy. Usted no oía esa carambada hace 40 años. Eso ahora no existía. A usted le daban, ¿qué le daban? Ayúdenme. Yo ayer estuve pensando y no me acordaba. Era una carajada que sabía raro. Espíritu de azar. No, espíritu de azar. Ahora le zampaban espíritu de azar y lo noqueaban y al día siguiente uno amanecía pilas. Todo bien. Ajá, sí. Fin del problema, ¿verdad? Era todo divertido y de verdad era una cosa como, espíritu de azar, listo, ya se acabó, ¿verdad? O sea, realmente sí existía, no es que no, pero la gente lo resolvía como con más cotidianidad. Uy, ¿se ve, chiquillos? Para hacernos una idea de las cosas históricas, tu estilo de vida es una abominación, le dice el monje al muchacho, pero he sido así desde niño. Las escrituras dicen que eso es obra del demonio, pero ¿a quién le hago daño siendo así? Es diabólico, renuncia a ese comportamiento, pero ¿y si sería normal? No hay pruebas de que eso es normal. Esto es la Edad Media. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? En Edad Media, ¿quién decían que era normal? Su comportamiento es malo, se defendían, era así desde niño, no le hace daño a nadie, es anormal. ¿De qué estamos hablando? Bate, bate, en homosexualidad, dicen por ahí. ¿Qué más? ¿Cómo? Retardo mental, también probablemente. Ajá. Sí, exactamente. Ser zurdo en la Edad Media. Quemaron más de 10.000 zurdos en la Inquisición. Más de 10.000 zurdos. Eran capaces algunos papás de ceguetarles la mano izquierda para evitar que la Inquisición los agarrara y los terminara matando. Todo tipo de tortura por ser zurdo. ¿Ven cómo hay un tema? Entonces, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cuántos zurdos creen ustedes que habían en esa época? Los mismos que ahora dicen. No sé, ustedes imagínense que si ustedes los perseguían, ¿cuántos escribían con la mano derecha frente a todo el mundo y cuántos con la mano izquierda? Lo que eran un montón de zurdos agazapados. Sí. Ahora, aquí no me dejan mentir que las tengo en línea las dos. ¿Hace cuánto tiempo le amarraba la mano izquierda para que no escribiera? Más o menos hace unos 40 años. 40 años, todavía te amarraban la mano izquierda para que escribieras derecha, como corresponde. Ajá, mi hija aprendió a ser ambidiestra porque qué malas son las tijeras de zurdos. Hasta ahora hay pupitres para zurdos en la mayoría de los lugares. Entonces, ahora que ya hay pupitres para zurdos, que las tijeras de zurdos son mejor, que no te amarran las manitas, adivinen cuántos zurdos hay. Un montón, ¿verdad? Entonces, adivinen, ya no parecen anormales. ¿Se acuerdan de la campana de Gauss? Anormal todo lo que es mínimo, si pasa mucho es mayoría. Es un tema de que la gente ya les da oportunidad de ser y libertad y entonces hay más, ¿verdad?
Eso es muy importante que lo tengamos claro para que nosotros entendamos este asunto. Y este es Milton Rosales, que nos recordaba cuando hablaba de discapacidad, capacidades diferentes, nos decía, acuérdense que está escrito desde Job, cuando se está defendiendo en Job 13:10, lo más seguro es que él, hablando de Dios, lo reprendería si en secreto se mostraran parciales. Otras versiones lo que dicen es que a Dios no le gusta que usted separe a la gente, haga acepciones de gente. Miren, nuestro Dios le encanta la diversidad. Le encanta la diversidad. Ustedes y yo sabemos que masificar las cosas es facilísimo, pero hacer cada uno único y particular, eso sí es complicado. Y a Dios le encanta eso, nada más vuélvanse a ver. Aquí todos somos súper únicos y diferentes. Entonces, a él le encanta la diversidad y no le gusta que hagan acepción de personas. Uno de los descubrimientos que yo más he amado cuando estaba leyendo la Biblia y viendo las cosas en contexto fue que cuando Jesús iba a nacer, ¿verdad? Lo primero que pasó es que apareció una nube de ángeles en el cielo, ¿verdad? Y se prende ahí todos los ángeles. ¿Y quiénes lo están viendo? ¿Quiénes son los que se dan cuenta de esos ángeles que están cantando gloria a Dios en el cielo y en la tierra? Los pastores, ¿verdad? Me encanta porque en esa época, acuérdense que está en Imperio Romano. Jesús está naciendo en pleno Imperio Romano, ¿verdad? Acuérdense que había derecho romano y están los ciudadanos de primera categoría, que son todos los que son romanos, los de segunda categoría, que son los de otras comunidades, pero los pastores eran como los guachimanes de hoy en día. Esos eran como de tercera categoría, tan de tercera categoría que ellos no podían ser testigos en un juicio, porque su criterio se dudaba, su validez no era con credibilidad para un juicio. Y Dios viene y dice, ¿qué? ¿Que ustedes no pueden ser testigos? Pues ahora van a ser testigos de que yo vine al mundo. Y fue a los pastores a los que eligió. Que de pronto uno no entiende por qué los pastores, ¿verdad? Bueno, porque Dios desde el principio ha dicho, a mí no me hagan acepción de personas. Y eso es importante que lo tengamos claro. Porque, a ver, ahora pregunto diferente. Aquí, ¿hay alguien que no padezca de algo raro, al menos de vez en cuando, en algún momento de su vida? ¿No es cierto que este proceso de estar en constante perfeccionamiento no quita que algunas veces cojeamos del lugar donde generalmente cojeamos? Y nos cuesta manejarnos en algunos escenarios. Empezar a hacer acepción de personas, empezar a discriminar a la gente, empezar a señalar a esas personas, es solo porque estoy prefiriendo ver la tuca, ¿cómo es? La paja en el ojo ajeno en lugar de la tuca en el mío. Estamos prefiriendo hacer eso. Ese right de yo muy perfectito y por lo tanto vos no. Es porque prefiero ver para afuera que ver para adentro. Ahora, les dije que eran tres cosas. ¿Qué es salud mental? Es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Cuando llegué aquí y vi lo de bienestar, yo dije, va a parecer que estoy repitiendo otras charlas, porque Milton nos habló de bienestar hace nada, ¿verdad? Pero yo dije, no, es que las lecciones que uno más se acuerda es las que oye varias veces. Entonces yo dije, no, está bien, seguro es que esto realmente necesitamos tenerlo claro. Bienestar, cuando usted pueda desarrollar su potencial. Y por eso la frase que empezamos analizando, no basta con amor propio, ocupamos una sociedad que te permita desarrollar tu potencial. Afrontar las tensiones de la vida. Vean que damos por supuesto que van a haber tensiones en la vida, porque así es la vida. Pueden trabajar de forma productiva y fructífera. Tampoco se trata de estar en spa 24/7. En serio, no se aburriría. De verdad que sí. Y pueden aportar algo a su comunidad. O sea, además puedo ser productivo, de sentido, tener un propósito. Eso es en general todo lo que es salud mental. ¿Quién no podría hacer eso? ¿Cuál enfermedad impediría un poco eso? En primera instancia, cualquiera que nosotros señalemos largo. Ajá. El entorno lo es todo. Vean, voy a leerles unas historiecillas
toque creepies. Hubo un tiempo donde se les ocurrió hacer manicomios. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un manicomio y un hospital psiquiátrico? En el manicomio te torturan, dice. Yo en contra de los shocks eléctricos, considero que en el hospital psiquiátrico todavía. Bueno, probablemente han superado algunas de las técnicas de antaño, ¿sí? ¿Qué más? Aislamiento. El manicomio es de por vida. El manicomio es muchas gracias, aquí se va a quedar a vivir usted de por vida. El hospital psiquiátrico es una situación de paso, ¿verdad? Y prácticamente están extintos en todo el mundo. Digo prácticamente porque uno no sabe si en algunos lugares todavía llegan a depositar a la gente de esa manera. Resulta que esta dama, estamos hablando 1986, se cierra uno de los últimos manicomios, están pasando a la gente a los hospitales psiquiátricos y cuenta algunas historias. Ella se llama María Huertas, en su libro Nuevos Nombres, y cuenta las historias de las personas que estaban encerradas en un manicomio para que nosotros tengamos una idea. Está contando la historia de Ana, que su marido la violaba y la agredía y la humillaba, por lo que perdió la ilusión de vivir y dejó de hacer las labores para las que se supone que estaba programada por ser mujer, o sea, limpiar la casa, cuidar a la suegra, preparar la comida y estar a disposición del hombre en la cama. Por esto la ingresaron al manicomio. ¿Qué tal Amparo? Mujer muy devota a la que un delegado de Cristo obligó a hacerle tocamientos y felaciones. Como castigo para ella, no para él, la dejaron en un manicomio. Felipa vive un infierno en su casa, cuartel de la Guardia Civil, por la brutalidad de su marido hacia ella y hacia sus hijos. Un día, tras una paliza, acabó en el hospital. Él la amenazó con dispararle con la pistola reglamentaria y ella, hecha un mar de dudas, porque no sabía si denunciar o no, intenta ponerle fin al calvario y se tira de la borda de un barco en el puerto de Valencia con su hijo. Si no le hacían daño a ella, le hacían al hijo, acuérdense. Cuando despertó, ella estaba en el manicomio. Puedo seguir. Ella llenó el libro de este tipo de historias. ¿Están viendo a quién declaran la gente loca? A quienes no se ajustan a los estándares del lugar. Es muy importante que tengamos eso claro. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué era lo que hacían en la lobotomía? ¿Y reparaban físicamente la enfermedad mental? Separaban el lóbulo prefrontal, todas las conexiones cerebrales posibles entre el lóbulo prefrontal y el resto de las partes del cerebro. Ese es el bonito, porque mi hijo es el que me ayuda con las ilustraciones y todas las otras les parecieron muy creepy. Si las buscan, son realmente creepy, ¿verdad? Porque esa es la versión más científica. Última vez que se hizo una lobotomía, cálculo. En los 50. 67 se oficializa que dejan de hacer lobotomías. By the way, en Estados Unidos, no crean que les estoy hablando de algún país que se imaginaron muy largo. 67. Pero resulta que ahora con el internet usted puede encontrar que en el 2018 en Brasil volvieron a hacer lobotomías. Eso es ayer. Cuando uno le explica a la gente todo lo que tiene que ver con el manejo del conocimiento, es más, yo lo uso para explicar lo de no ser impulsivo, le explico que el lóbulo prefrontal es lo más moderno que tiene el ser humano. Usted le quita el lóbulo prefrontal, nos parecemos a casi todos los primates. O sea, ahí esencialmente lo que están haciendo es quitándole la parte humana al ser humano. Eso es lo que hacen. Y la frase del galán de cine que lo subió en el 2018, no, mentira. Esta no es de él. La frase célebre que usaban ahí por 1967, que se hacen las últimas, es que así logran convertir a esquizofrénicos en agradables mascotas. Ajá. Por eso es que cuando preguntan por qué hay enfermedades mentales, es que lo primero que tenemos que hacer es problematizar lo que es una enfermedad mental. Lo primero que tenemos que ver es de dónde surge. Yo no me imagino a Dios todo perverso diciendo pelo macho, pelo negro, pelo pelirrojo, esquizofrénico.
diabético. No, no pasa nada como eso. Eso no es algo que le podamos pasar la factura a Dios. Tiene que ver con el contexto donde cada uno de nosotros vamos surgiendo. Yo no diagnostico a menos que me obliguen, a menos que tenga que mandar un informe, ¿verdad? Porque yo no creo en los casilleros diagnósticos. Si la salud mental es un tema de desarrollar potencial, afrontar tensiones, poder trabajar, aportar a la comunidad, pues la sociedad tiene mucho que ver. Y a veces te ponen una etiqueta, te marcan con ella y lo que sucede es que te fijan para que ahora te comportes en función de esa nueva etiqueta. Cuando realmente lo que nos corresponde es ver a dónde tengo que trabajar, cuáles son las tensiones que te tengo que ayudar a resolver, cuál es tu potencial y dónde lo puedo utilizar, de qué manera puedes aportar a la comunidad. Y listo, nos podemos mover de ese encaje en el que nos metieron que considerábamos una enfermedad. Quiero leerles, este es más nuevito, 1986. Voy a leerles el texto tal cual, solo que voy a dejar unos espacios en blanco y ustedes van a ser los que me van a adivinar cuál era el diagnóstico del pollito. Ese no es, obviamente no tengo foto del chico, ¿verdad? Me encuentro en un hospital psiquiátrico, pista, 1992, para atender al Tony, de 10 años de edad y su familia. Antes de que vea al niño, me encuentro con el personal del hospital psiquiátrico, hospital prestigioso y universitario. Se le diagnosticó variante del rótulo anterior, que había reemplazado el primer diagnóstico, lo que les cuento. De uno a otro se cambia el nombre para, yo qué sé, inventarle una nueva medicación, pienso yo. Todos estos diagnósticos reflejaban que el niño tenía esta situación y que solo era capaz de mantenerse estable poco tiempo. En la sala psiquiátrica de la universidad, los médicos trataron de determinar la dosis apropiada de la medicación que le permitiría volver al hogar. Después de probar varias dosis y medicamentos, decidieron derivarlo a un hospital psiquiátrico del estado. Tony había permanecido allí 1 año. De modo que ya había pasado el 20% de su corta vida en las salas psiquiátricas. Si seguimos leyendo, nos van a contar un poco de los psiquiatras hablando de que no han logrado una cosa ni otra y que le dieron esta medicina y esta otra y que no sucede. Y que ahora además tiene ansiedad de separación. No, huevón, un chiquito de 10 años, más de 1 año en el psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Lo que van a hacer es derivarlo a una institución más abierta, dícese de que parece más una escuela, pero tampoco con su familia. Y entonces el caballero en cuestión, este Salvador Minuchin, se reúne con la mamá y con el niño y le pregunta a ella, ¿por qué Tony está aquí? Ella responde, es que yo no puedo controlarlo. Y entonces él le pregunta, ¿y por qué no está usted aquí? Y entonces los tres se ríen. Ahora sí, 10 años, 1992. ¿Por qué tenían internado al chiquito? Déficit atencional con hiperactividad. Están locos, ¿verdad? De atar. Déficit atencional con hiperactividad. Meterlo en un psiquiátrico. No, si es que la gente de verdad se la juega, ¿verdad? Es como lo que le estorba es exactamente lo que mueve. Claro, yo le juro que ese chiquito lo sacan y ahora hay que resolverle un montón de cosas más, ¿verdad? Porque eso que ustedes hablaron de autoestima, ¿cómo se te arregla después de estar 1 año guardado? Es muy importante que tengamos cuidado de eso. Lo primero que Dios decidió por nosotros fue darnos libertad. Y las etiquetas son como los yesos. Al inicio son suaves y flexibles, pero una vez que se fijan, hay que cortarlos con cegueta, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos. En este punto es importante reconocer que para la incógnita ¿por qué hay enfermedades mentales? Tendremos la misma respuesta que daríamos para las guerras, la violencia infantil, los desastres, las discapacidades o cualquier otra enfermedad. Es un tema de que el ser humano ha dirigido su atención a hacer estas cosas y no a resolver estas otras.
Mi primo, 1993, muere de SIDA de la forma más terrible que pueda haber, porque fue antes de los cócteles. ¿Ustedes se acuerdan lo difícil que fue conseguir los cócteles, que la caja los diera gratis y bonitos y demás? Pero bueno, es que además era gay, entonces, a ver, había que ayudarles a esos. ¿Se acuerdan? O sea, mucho de la situación que incomoda de cualquier enfermedad está en función de una sociedad que apoya, apadrina, acompaña y te ayuda a salir adelante o no, más que de Dios. Igual que en cualquiera de esas cosas. Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse a unos a otros con amor. Qué cosa más linda. O sea, nuestra misión es servir unos a otros con amor. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos tenderle la mano a la gente de esta manera? ¿Qué es lo que podemos hacer? Las enfermedades mentales nos acompañan siempre. Díganme, ¿quién tiene ahí alguna enfermedad mental y cuál? ¿Y cuál? ¿Quién y cuál? Anakin Skywalker. ¿Qué tiene? Sí, usted puede ver que tiene un problema con el apego, ¿sí? Miedo a la pérdida. Trastorno limítrofe de personalidad, señoras y señores. Ay, perdón, en esa, ¿a quién nos encontramos ahí medio de Lulu, dicen ahora? ¿A quién? Voldemort. ¿Qué tiene Voldemort? Todo y más. Siempre es malo, pero saquemos al malo. ¿Será que del otro lado tenemos alguno también medio chocho? ¿Quién? Harry Potter, un toque tostado. ¿Quién? Sí, es cierto, todo lado tenía que ir solo. Harry Potter, síndrome del protagonista. La luna, ¿no se acuerdan que la luna también? Ajá, había un té ahí medio grave. Ron, ¿qué tenía Ron? Ron podríamos ser cualquiera, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hermione y un toque miedo, un perfeccionismo impresionante. ¿Qué tal ahí? Los Juegos del Hambre. Todos, todos trastorno de, sí, todos, trastorno de estrés postraumático, todos. Pero se las traje sobre todo por Margie, porque Margie sí estaba bien esquizofrénica, ¿se acuerdan? TikTok, solo se hacía TikTok, pero sí, póngale atención, TikTok, ¿verdad? Y no digo más por si no la han visto. ¿Qué tal esa? Gollum, esquizofrénico miedo, ¿verdad? Pero Pippin era de los que hubiéramos dejado internado el año entero, ¿se acuerdan? Lo tortero que era el Pippin. Ese sí tenía un da miedo, hiperactivo y tortero todo el tiempo. Ajá, ahí tenemos un montón. ¿Por qué están en todas las sagas? No solo como los malos, sino como los buenos. Y en muchas, como el plot exacto de la situación. Porque así es la vida. ¿Saben quién es ese? John Nash. ¿Quién es? Premio Nobel de la Economía. El caballero fue el que enseñó con teoría de juegos a tomar decisiones de maneras equilibradas para lograr más rápido todo lo que es negociación. La película de él es preciosa, está en como Mentes Brillantes y lo que padece es de esquizofrenia. Michelle Obama, depresiva. Su trabajo ha sido importante para reivindicar la posición de las mujeres y sobre todo evitar la discriminación. Le tocó enfrentar un montón de embate, de desprecio desde todo punto de vista, ¿verdad? En plena depresión. Y yo diría que sacó muy bien la tarea. Nicolás Tesla, trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Van Gogh. Ese han dicho todo.
Acuérdense que todos estos pobres les hacen los análisis después, los primeros dos no, porque son muy modernos. Pero bueno, claramente sí estaba bien paranoide, ¿verdad? Y conocemos de él todas las cosas. Uno puede pensar que la locura, uy, se me olvidó el nombre de esta chiquita. Gracias. Uno puede pensar que todas las locuras son solo locuras. Pero cuando uno atiende a alguien, ¿verdad? Que ha tenido un episodio de estos, es todo divertido. Porque en realidad la locura es una forma, o sea, la alucinación, la parte esquizo, donde se aleja de la realidad, ¿verdad? Es una forma como de poner en concreto algo para poder manejarlo de alguna manera. Es más, en la carrera nosotros nos hacían trampa, entonces nos mandaban a entrevistar gente que estaba en el psiquiátrico. Y entonces recuerdo una señora que la vamos a entrevistar y entonces ella me dice, bueno, es que lo que sucede es que en el patio de mi casa, y ella era de área urbano marginal, y yo conozco claramente Rincón Grande de Pavas, ¿verdad? En el patio de mi casa había un gran guindo, ¿verdad? Y entonces yo me estaba acercando al gran guindo y ahí yo oigo en las noticias que es peligroso que vaya a ese lugar porque puedo tener daño. Entonces yo me fui a mi casa y le dije a mis hijos, anden largo del hueco. Nosotros volvemos y decimos, no entendemos por qué tienen encerrada a esta mujer. Y él, para eso los mando a hacer eso. ¿Verdad? Y uno, no entiendo. Ok, es que ese es el discurso ya post-medicación. El discurso cuando entró es que cayó una nave espacial generando un hueco en el patio. Y los extraterrestres se comunicaban con ella a través del radio para decirle que se alejara del hueco para no salir afectada. Sí, por eso la guardaron, ¿verdad? Pero es muy importante porque hay una cosa cuando usted está en el lugar y otra cuando está afuera. Pero si usted se pone a pensar, de verdad hay un gran hueco en el patio y dígale a los chiquillos que no vayan. Pero a veces por A, B o C, diga usted lo médico, diga usted lo químico, diga usted lo social, diga usted su propia historia, no logras manejar eso en sencillo. Hay un guindo y mis hijos viven a la par del guindo. ¿Cómo es que yo tengo a mis hijos viviendo a la par del guindo? No puedes sacarlos del guindo, no puedes irte de ahí. Y cuando entras en eso, más todo ese que le hablé del contexto, termino en una cosa como esas que la deja guardada en un psiquiátrico. Pero les quería hablar de ella porque esta chica, ¿verdad? Otro contexto completamente diferente, con mucha más comodidad económica, está metida en una situación muy complicada. Su familia es altamente religiosa, altamente religiosa, ¿verdad? Pero está en una relación de pareja muy compleja donde está altamente sexualizada, altamente sexualizada, ¿verdad? Y ella hace un cuadro esquizofrénico. Y Michi era, ¿me recuerdan cómo se llama? Sakura. Entonces ella era Sakura. ¿Verdad? Ella era Sakura y entonces cuando ustedes la oyen hablar dice, pero yo amaba ser Sakura, yo pasé ese tiempo en el hospital tan bien, porque yo era Sakura y entonces yo ayudaba a todas mis amigas de cuarto a peinarse lo más cool posible y a salir muy guapas para que todos nos vieran muy guapas. Y uno dice, ok, ¿verdad? A veces esa parte de la enfermedad mental tiene mucho que ver con, déjeme organizar todo lo que está pasando en mi cabeza, déjeme ver quién caramba soy yo y luego resuelvo el resto del mundo. En Una mente brillante, en John Nash, en realidad usted puede ver el rol que ejercen cada uno de las personalidades o personas que aparecen interactuando con él, ¿verdad? ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque volvemos a lo mismo, una sociedad que acoge, facilita, posibilita un buen manejo de estas cosas o no. ¿Se curarían de la enfermedad mental las personas si se llenan de Dios? Es cosa de acercarlos a la luz y se acaba el problema. Es falta de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Los que hemos caminado con Dios, dicen por allá, sabemos muy bien que uno puede acercarse a Dios, pero eso no significa que el contexto se acerque a Dios y lo que está provocando la enfermedad, dice ella, va a permanecer ahí.
Acordémonos que estas cosas son como factores que, protectores o factores que más bien generan y en efecto eso no va a cambiar. ¿Qué más se les ocurre? Cuéntame. Claramente, ¿sí? Sí, exacto. Exacto, exacto. Nos están compartiendo la importancia de los factores químicos, ¿verdad? Y que hay situaciones químicas que pueden generar una serie de trastornos, como por ejemplo la depresión, y no me alcanza mi voluntad para salir adelante de ella. Claro, por eso empezamos hablando, por ejemplo, de la importancia de cuidar la caja, porque se ocupa medicación para a veces poder equilibrar estas situaciones a nivel químico. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿por qué terminamos recetándoles a Dios? Eso sin hablar en contextos donde si empiezan a hacer un cuadro raro dicen que es demoníaco, ¿verdad? O no solo falta de Dios, sino que peor, aquí ya es Satanás quien tiene poseída a la persona y por eso está esquizoide. Ujú. Hay que tener mucho cuidado. Pero entonces, si tengo una persona económicamente estable, que con una mamá que le quiere mucho, hermanos que lo cuidan, una sociedad que lo respeta, entonces yo voy a estar bien. No. En psicología se usa una cosa que llamamos estudios de caso. Veamos uno para aprender de muchos. Fue el tercer y último soberano del reino bíblico unificado de Israel. En la literatura judaica e islámica posterior destaca como el más sabio de los sabios, siendo reconocido en la historia y la literatura como constructor del templo de Jerusalén. Muere en el 980 antes de Cristo en Jerusalén a los 60 años, además vivió un montón. ¿De quién estamos hablando? Salomón. Ese sí lo tenía todo, ¿verdad? Eso se lo busca el propio, eso según Wikipedia. Usted pone Google y eso le va a salir de quién es Salomón, para que vean qué es lo que se habla de Salomón. Y sin embargo, este Salomón que lo tenía todo, de todo, de todo, de todo, casado hasta con la hija del faraón, ¿verdad? Y con 300 más, gracias, ¿verdad? O sea, este que lo tenía de todo, 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 sale nada más y nada menos. Ah, perdón, es que quería ponerles contexto. Él viene y ora y le pide a Dios, o sea, estaba cerquititica. Dios le dice, pídeme lo que quieras. O sea, más cerca imposible, ¿verdad? O sea, Dios le dice, pídame lo que quieras. Y él dice, tú trataste con amor a mi padre David y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor, y Dios, perdón, me brinqué una. Ah, bueno, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Sabiduría y conocimiento. Entonces Dios le dijo a Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar al pueblo sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riqueza, bienestar, esplendor, ni la muerte de tus enemigos o una larga vida, te los otorgo. ¿Ya vieron todo lo que le otorgó? Pero además voy a darte riquezas, bienes, esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni lo van a tener los que habrán de sucederte. Tampoco es un tema de inteligencia, ¿sí? Me pareció importante decirlo. Tampoco es un tema de inteligencia, porque yo pienso que cada vez que uno habla desde este lugar de apoyo a la gente en situaciones con alguna enfermedad mental, uno les habla mucho de lo cognitivo, de tenga dominio cognitivo, de escoja qué piensa, de resuelva cómo lo ve, ¿verdad? Entonces de pronto alguien puede decir, ah, es que le falta inteligencia o conocimiento, sabiduría. Vean que no. Vean que no, estamos hablando de alguien así. ¿Y por qué a mí se me ocurre que este caballero es depresivo? ¿De dónde saco yo estas ideas? Si usted revisa el famoso Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, para que usted decida que alguien está deprimido, tiene que decir que por más de 2 semanas el caballero tiene un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. Eclesiásticos 2:17, escrito por el caballero, aborrecí la vida, pues todo cuanto se hace bajo el sol me resulta repugnante. Todo es variedad, es como correr tras el viento.
Anedonia o marcada disminución de interés o placer en cualquier cosa. Eclesiastés 6, del 1 al 12, lo pueden leer entero. Me robo el título. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Verdad? Después de eso usted puede escoger 5 más de los que siguen. Yo les voy a leer algunos de las cosas. Pérdida de peso o más bien aumento de peso. Eso quiere decir porque empiezan a de viaje no comer o se tragan el mundo para ver qué hacen. El caballero esencialmente comió en exceso, consumió en exceso. Podemos hablar del vino o el harem, que es lo que reporta. La comida no creo que le haya parecido ni mala tampoco, ¿verdad? Fatiga o pérdida de energía. Eclesiastés 1:8. Todas las cosas cansan más de lo que me es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de escuchar. De verdad, lean Eclesiastés, uno dice, ese men estaba pero depresivo en otro nivel, ¿verdad? Eclesiásticos 2:11. Luego observé todas las cosas y el trabajo que me había costado realizarlas. ¿Se acuerdan que hizo el templo? Pero además le puso orden a todo. Además tenía la ciudad más hermosa, los jardines más bellos. Ok. Vi que todo era vanidad, correr tras el viento y que no había nada de provecho bajo el sol, lo que demuestra un sentimiento de inutilidad absoluto. Ideación suicida o recurrencia a la muerte. Y consideraré más felices a los que ya han muerto que los que aún viven, aunque en mejor situación están los que aún no han nacido. Los que todavía no han visto la maldad que se comete bajo el sol. Esto es Eclesiastés 4, 2, 3. Salomón, el que le habló directamente a Dios, le pidió, le concedió lo que él dijo, más todo lo demás, estaba francamente depresivo. Pueden leer Eclesiastés entero y se van a dar cuenta, pero también se pueden dar cuenta que él va caminando y de pronto empieza a decir, no, pero bueno, es que si hay uno solo se cae, pero si hay dos, ay, si ya son tres, salimos adelante, ¿verdad? Entonces él empieza a encontrar que relacionándose con nosotros, luego empieza a encontrar otros lugares donde empieza a decir, yo creo que hace bueno alegrarse y compartir con las personas con las que uno está. Y después va diciendo, qué bueno sería disfrutar de las cosas que Dios le da a uno, la comida y estar. Y si van leyendo, lo resuelve. Tuvo un episodio depresivo importante, pero lo resuelve. La salud mental viene a caer porque no estamos en un mundo perfecto. De la misma manera que la salud física, no nacemos en un mundo perfecto. Esto no es el paraíso aún. Y por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Preguntaron por Habib. A los que no conocen Habib, Habib, señoras y señores, ¿verdad? Habib siempre lo conocemos, y me estoy aprovechando que no está, pero sabe que voy a hablar de él, ¿verdad? Siempre lo conocemos como el señor todo correcto, todo interesante, él siempre comparte, siempre tiene, él es súper apoyador, qué bien, qué bueno lo hiciste, qué lindo lo dijiste, es un hombre lo más lindo. Y viene de verdad y se estapa la vida, o sea, se cayó horrible. Por una caída como esa, en realidad nosotros enterramos al esposo de la nana de mis hijos, ¿verdad? O sea, de verdad, una caída de esas mata, ¿verdad? Y es una pavada, es un accidente, algo que se pudo evitar, alguien que pudo haber dicho, a ver, Dios, ¿por qué no resolviste esto o lo otro? ¿Verdad? Y esa es la foto que me manda, muerto de risa y me dice, vieras, gracias a Dios, todo cocido, todo quebrado, todo hecho leña, todavía pasa con dolor de cabeza todo el día. Y él dice, gracias a Dios, así empieza la frase, gracias a Dios ya estoy mejor, fíjate, me pudo haber pasado una cosa, me pudo haber pasado la otra. En salud mental todo es una cosa de contexto, todo es una cosa de enfoque. Y sí es cierto que con Dios la pasamos mejor. Eso sí es cierto. Sí es cierto que Dios es como agarrarnos fuerte para decir, pero Señor, yo tengo fe en ti, que aunque está pasando todo esto, aunque me estoy sintiendo así, yo sé que voy a salir adelante. Eso sí es cierto. Eso sí es una forma maravillosa de agarrarnos y salir adelante. No es culpa de Dios, pero definitivamente Dios nos puede ayudar. Seguimos orando por Javier y que de verdad las secuelas sean mínimas y que siga con esa actitud tan divina.
Mi reflexión no es una posición. El problema no está en los padecimientos de la gente, sino en la falta de cobijo de su comunidad que no le acuerpa mientras vive este proceso en su vida. Todos vamos a pasar por lugares extraños y complicados, más de este lado, más del otro lado, pero si tenemos una familia, una comunidad que acuerpa, una sociedad que cubre, vamos a salir adelante después de esto. Si no, se nos complica. El problema es pensar que caminar con Dios implica una especie de amuleto que nos mantiene lejos de las emociones que responden a necesidades insatisfechas, tristeza, angustia, depresión, cualquiera de estas cosas, ¿verdad? Y en realidad tenemos que tener muy claro que con Dios o sin Dios nos van a caer un montón de cosas. La diferencia es que con Dios tenemos formas diferentes de hacerlo y en la iglesia, esperamos tener una comunidad también para acogerlo y estar con ustedes. De verdad, se mandó un mensaje y todos oramos por Javier, ¿no es cierto? Esas oraciones se sienten. Cuando usted está del otro lado, créanme que se sienten. La idea es que podamos estar ahí. ¿Se acuerdan de Intensamente? Tenemos que recordar que los mejores momentos de nuestra vida, si no la han visto, véanla, es infantil y ayuda a entender el tema de las emociones. Los mejores momentos que tenemos en la vida es porque están subrayados por momentos no tan felices, por momentos realmente importantes antes. Son como los claroscuros de la vida. Los momentos feos nos hacen como los claroscuros para que se intensifiquen más los momentos buenos. Y yo quiero terminar como generalmente. Recuerden que es el ladrón el que viene a robar, matar o destruir. Las enfermedades no vienen de Dios. A Él no se le ocurrió hacernos daño. Él no está a favor de esto que te está pasando. En el peor de los casos, te aseguro que estará llorando con vos, estará enjugando las lágrimas con vos, pero no vienen de Él. En cambio, Él, en sus palabras, ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso les digo que si alrededor de ustedes es que están estas personas con problemas de salud mental, vayamos a hacerle caso a lo que dice Gálatas y vayamos a repartirles amor. Pero si es usted, téngase amor usted y resuelva, como muy bien nos dijo usted, lo químico si es necesario. A nadie se le quita la diabetes y no se pone insulina, ¿verdad? O la medicación correspondiente. Igual pasan las enfermedades mentales. Resuelva su metro cuadrado. Empodérese, dése cuenta que todo el mundo tiene sus rollos, usted no es muy raro por tener los suyos. Busque ayuda profesional y por favor, escoja un contexto seguro donde usted pueda seguir creciendo. ¿Les parece si oramos? Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por el privilegio que tenemos de poder hablar cualquier tema en cualquier momento y sentir que tienes algo que decir para nosotros. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, porque en comunidad podemos sentirnos acuerpados para enfrentar las vicisitudes de cada día. Que podamos realmente caminar y crecer sintiendo que tú nos amas, nos cuidas, nos cobijas y que nos has prometido vida en abundancia. Habrán cosas malas, pero también habrán cosas buenas. Y en eso consiste la vida. Y yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí. Y si nos aqueja algo en la psique, en el alma, en esta parte espiritual que no tiene que ver tanto con el estuche, sino con la forma de relacionarnos con los otros, yo te pido que les lleves paz, pero que también les lleves sabiduría para que tomen las decisiones necesarias para poder caminar sintiéndose realmente amados, aceptados, cuidados como hijos tuyos. En tus manos nos ponemos, Señor, orando en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.